Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación y, seamos sinceros, un poco de misterio también. Estamos hablando de esa misteriosa despedida que ha protagonizado nuestra querida Demet Özdemir. ¿Fue un adiós al amor, a un proyecto, o quizás a ambas cosas? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles. Y antes de que se nos escape la emoción, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Son parte fundamental de esta comunidad. Ahora sí, vamos directo al grano, ¿verdad? Porque sabemos que están aquí por el chisme, la intriga y, por supuesto, la información. La noticia de la supuesta despedida de Demet Özdemir ha explotado en redes sociales y en los portales de noticias del espectáculo como una supernova. Y claro, cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos hablando de una artista que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su talento, su carisma, su estilo, todo en ella genera un magnetismo especial. Por eso cualquier movimiento en su vida personal o profesional se convierte en noticia de primera plana. La frase que ha resonado con fuerza es esa enigmática despedida. Y lo más intrigante es que al principio, no quedó del todo claro a qué o a quién se refería. Estaba diciendo adiós a una relación amorosa que nos había mantenido a todos expectantes. ¿O tal vez era una forma poética de cerrar un capítulo en su exitosa carrera? La ambigüedad generó un torbellino de especulaciones, y como buenos detectives del espectáculo, nosotros estamos aquí para tratar de arrojar luz sobre este asunto. Empecemos por el lado del amor, que suele ser el que más nos cautiva, ¿no creen? Demet ha tenido relaciones que han sido seguidas con mucho interés por sus seguidores. Cada pareja que se le ha conocido, cada fotografía compartida, cada comentario ha sido analizado al milímetro. Y cuando aparece una frase así, la primera idea que se nos viene a la mente es, inevitablemente, una ruptura. ¿Fue una despedida a alguna relación que estábamos siguiendo de cerca? La verdad es que las redes sociales y los medios se han encargado de especular, y las teorías han sido de lo más variadas. Algunas apuntan a un romance que, al parecer, habría llegado a su fin. Otras, sin embargo, sugieren que la despedida podría ser de algo más, algo que aún no hemos descubierto. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es a menudo muy delgada, y a veces, lo que se comparte es solo una pequeña parte de la historia. La forma en que Demet expresó su despedida, de manera tan general y a la vez tan personal, deja mucho espacio a la interpretación. Y eso, amigos míos, es lo que hace este tema tan fascinante. No estamos aquí para juzgar ni para inventar, sino para analizar las pistas y entender lo que pudo haber ocurrido. Pero no olvidemos el otro lado de la moneda, la carrera profesional. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa. Ha participado en producciones que la han catapultado a la fama, series que han sido vistas en millones de hogares alrededor del mundo. Pensamos en sus icónicos papeles, en cómo ha evolucionado como artista. ¿Podría esta despedida estar relacionada con el fin de un proyecto televisivo o cinematográfico? A veces los actores se refieren a sus personajes o a las producciones que terminan como si fueran un ciclo vital. Podría ser una despedida emotiva a un personaje que la marcó, o quizás a un equipo de trabajo con el que compartió momentos inolvidables. Imaginen la intensidad de grabar una serie durante meses, creando vínculos profundos con compañeros y directores. Al finalizar, es natural sentir una mezcla de nostalgia y gratitud. Una frase como adiós podría encapsular perfectamente esos sentimientos. O tal vez, y esto es lo que añade más intriga, podría tratarse de una decisión profesional importante. Quizás está diciendo adiós a un tipo de papel para embarcarse en uno completamente nuevo y desafiante. O tal vez ha decidido tomarse un descanso de la actuación por un tiempo para explorar otras facetas de su vida. Las posibilidades son muchas y todas son dignas de ser consideradas. Lo cierto es que, sea amor o proyecto, la forma en que Demet lo comunicó fue clave. No fue un anuncio tajante, sino una reflexión, una especie de mensaje al universo que resonó en sus seguidores. Y es que a veces las despedidas no son un final absoluto, sino un punto y aparte. Un momento para reflexionar, para crecer, para dar espacio a nuevas experiencias. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de cariño, de comprensión.
Sus fans, fieles a su estilo, se mostraron respetuosos ante la posible privacidad que Demet buscaba, pero a la vez curiosos por saber más. Podemos pensar en ejemplos similares. Muchos artistas, cuando terminan una relación sentimental importante, no suelen dar detalles exhaustivos, sino que a veces usan frases que, aunque personales, dejan entrever un cambio. Algo similar ocurre cuando un artista se retira de un proyecto o decide dar un giro a su carrera. Hay una emotividad inherente en esos momentos. La despedida en este contexto puede ser vista como un acto de valentía, de honestidad consigo misma y con su público. Y aquí es donde reside el verdadero encanto de estas historias. No es solo el acontecimiento en sí, sino cómo se narra, cómo se percibe. La forma en que Demet Özdemir ha manejado esta situación, con esa dosis de misterio, ha logrado mantenernos a todos enganchados, especulando, pero también esperando lo mejor para ella. Porque al final del día, lo que todos deseamos es verla feliz y plena, ya sea en su vida personal o en su carrera. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Si bien no tenemos la respuesta definitiva, podemos inferir que esta despedida marca un hito importante en la vida de Demet. Ya sea que haya cerrado un capítulo amoroso o esté en medio de una transición profesional, lo importante es que está actuando en base a lo que siente y necesita. Y eso en sí mismo es digno de admiración. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla de opiniones. Algunos, con la información más detallada, aseguran que se trata de una ruptura. Otros, más enfocados en su carrera, sugieren que podría ser el adiós a un proyecto muy específico. Y una pequeña minoría incluso baraja la posibilidad de que sea una despedida metafórica a una etapa de su vida. Lo que está claro es que la intriga se ha mantenido intacta, y esa es una habilidad que Demet posee de sobra. Pensemos en la importancia de saber cuándo decir adiós. Ya sea a una persona, a un trabajo, a una idea que ya no nos sirve. Es una parte fundamental del crecimiento personal. Aferrarse a algo que ya no funciona solo nos ata y nos impide avanzar. Y si Demet ha decidido dar este paso, seguramente es porque ha tomado la decisión más acertada para ella en este momento. También es importante considerar el impacto que esto tiene en sus fans. Somos muchos los que seguimos su trayectoria con admiración, y cuando algo así ocurre, nos preocupamos, nos emocionamos, queremos entender. Y la forma en que ella comunica sus sentimientos, aunque sea de manera enigmática, nos permite conectar con ella a un nivel más profundo. Nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo humana, con sus propias alegrías, tristezas y decisiones. Podríamos decir que esta despedida, más allá de su significado concreto, nos enseña la importancia de la valentía para tomar decisiones. Ya sea en el amor o en la carrera, el coraje para decir adiós cuando es necesario es una cualidad admirable. Y Demet sin duda ha demostrado tenerlo. Quizás en el futuro Demet decida compartir más detalles. Quizás no. Lo que sí podemos hacer nosotros es seguir apoyándola incondicionalmente. Celebrar sus éxitos, acompañarla en sus decisiones, y desearle lo mejor en cada paso que dé. Su talento es innegable y su capacidad para reinventarse es una de sus mayores virtudes. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿adiós al amor o a un proyecto? La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir ha cerrado una puerta para abrir otras. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para ser testigos de lo que venga. Sea lo que sea, estamos seguros de que será algo grande, algo que nos sorprenderá y nos cautivará, como siempre lo hace ella. En resumen, hemos explorado las diversas interpretaciones de la enigmática despedida de Demet Özdemir. Hemos considerado tanto las posibilidades relacionadas con su vida amorosa como aquellas vinculadas a su exitosa carrera profesional. Hemos analizado el impacto de sus palabras y la forma en que ha mantenido la intriga, generando un sinfín de especulaciones y conversaciones entre sus seguidores. Lo que queda claro es que, sin importar la naturaleza exacta de esta despedida, marca un momento significativo en su vida y, como siempre, nos deja expectantes ante sus próximos movimientos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio que rodea a Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta despedida? ¿Es algo personal, profesional, o tal vez una combinación de ambas?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de los últimos chismes y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucho más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos.